Es la propuesta inicial nuestra, la de rescatar el Estado-Nación y reconstruirlo, porque sin él no podríamos ir a ningún lado. Pero bueno, vamos a entender un poco por qué. Tenemos en Occidente una rica historia, que hoy nos hace valorar la capacidad que hemos tenido de integrar unidades políticas que son cada vez más grandes. Uno piensa, por ejemplo, en la polis griega y dice, pensar que ahí nació la política como tal, digamos, en Occidente, la política reflexionada, pensada. Imagínense, por ejemplo, ustedes están en su barrio, con el barrio que esté cada uno que nos esté mirando. Van a la plaza municipal y se encuentran con el vecino, se encuentran con otro, van cada vez más seguido. ¿Por qué? Porque por ahí tienen problemas con la infraestructura, problemas con cómo se administran los impuestos, hay diferentes cosas que ustedes ya ven que no va más, o cuestiones que quisieran discutir y van a discutir. Bueno, imagínense que eso pasaba en la polis griega hace ya muchísimos siglos, y eso es lo que, de alguna manera, esto que les hago imaginar, nos hace un poco pensar y decir, poder valorar lo que es el Estado-Nación entendido como ya no una ciudad, sino una agrupación, un órgano que agrupa a muchísimas ciudades y por supuesto también a lo que conocemos como estados o provincias. Como digo, esto nos hace valorar un poco en Occidente qué importancia tiene el Estado-Nación. Miren todo lo que hemos avanzado hasta hoy, ya que se abarca una estructura mucho más grande, estamos hablando ya de estructuras que abarcan un territorio mucho más vasto, con niveles continentales, podríamos decir también. Y casi sin darnos cuenta, eso nos habla también de la capacidad que hemos tenido como civilización de integrar la condición humana. Pero fíjense que integrar lo humano digamos, como una entidad universal no se va con un proceso impuesto desde afuera y de forma violenta como lo pretende el globalismo, sino que es un proceso natural en el cual no se van perdiendo las identidades, sino que se van reafirmando en pos de esa integración, y bueno, como digo, esa integración solo es posible con el Estado-Nación. Es decir, el Estado, vamos a definirlo brevemente como órgano de la comunidad que expresa lo político en esa comunidad, y eso es lo que nos permite siempre avanzar y poder encarar desafíos y objetivos de forma mucho más segura y certera. Pero, obviamente, tenemos que decir que no todo ha sido rosa en la historia, obviamente, si no, no estaríamos acá hablando. Hay una cierta tendencia a que los problemas que no se terminan de resolver profundamente en la historia se vuelven a repetir con otros tintes, con cuestiones de época, pero vuelven a ser más o menos los mismos. ¿A qué me refiero? Hubo en el año 1789, para hacer un breve repaso, un acontecimiento que obviamente ya muchos se imaginarán, saben de qué hablo cuando digo 1789, que de nuestro punto de vista ha sido una catástrofe para Occidente, que fue la llamada Revolución Francesa, que lejos de ser un hito en la evolución de la política y de la humanidad, fue un retroceso. Como diría Marcelo Bullo, en una noche de borrachera ideológica decidieron hacer eso un grupo de franceses, que la verdad terminó siendo una carnicería. Ahí podríamos llamar que la concepción de Estado que se venía configurando, que venía actualizándose, tuvo un declive y comenzó a haber formas que lo que podríamos llamar un revanchismo y un resentimiento hacia todo lo que era noble, es decir, hacia todo lo que era realmente la cualidad de un hombre de Estado. Ahí comenzó lo que podríamos llamar la primera izquierda moderna, que fue la burguesía, en revuelta contra un orden estatal que ya venía en configuración y venía garantizando cierto proceso de derechos que luego ellos quisieron tomar como propios, por supuesto, como siempre hace la izquierda. Brevemente voy a recapitular algo. Roma quizá fue lo más grande que tuvimos como civilización, digamos, como integración política, hablando del tema del Estado. Tanto es así que nos seguimos refiriendo a ella, y no solo nosotros, también muchas personas, inclusive de ideologías diversas, e incluso el derecho actual, que tiene la mayoría de los países occidentales, y no todos, se apoya en el derecho romano. Cuando se desintegró, digamos, por decadencia propia, se inaugura el medioevo, y ahí quedó un vacío enorme que después tomó mucho tiempo reconstruir. Y esto es un tema importante, porque recuperar el Estado-Nación, esto demuestra que recuperar el Estado-Nación como estamos proponiendo no es una tarea menor, sino que es fundamental para evitar este tipo de retrocesos. Ahora hay que tener en cuenta, siempre mencionamos, ¿no? ¿Por qué cayó Roma? Por la falta de objetivos trascendentes. Lo hemos dicho innumerables veces, pero nunca está de más recalcarlo, porque es igual que ahora.
la misma razón por la que decaen los estados-nación en Occidente es por la falta de objetivos trascendentes. El intento luego ha sido para el occidental, ahora hablando en un plano un poco más general, digamos, reconstruir esa unidad. El occidental siempre ha tratado de volver a reconstruir esa unidad, obviamente con elementos nuevos y adaptados a los tiempos que corren. Pero esa idea de integración de la realidad en un objetivo a través del Estado sigue vigente al día de hoy, porque son principios que son más bien fundamentales y principios que son realistas, no son morales ni tampoco temporales, como podría decir, por ejemplo, Julius Evola, que muy bien definía qué es lo fundamental del Estado. Y bueno, ¿qué es lo fundamental del Estado entonces? Principalmente algo muy simple, concreto pero contundente. El triunfo del orden sobre el caos, es decir, el triunfo del ordenamiento político-jurídico, la integración de la comunidad y eso por sobre el caos y la posibilidad de desintegración y guerra civil. Eso es lo fundamental del Estado. Por eso, la tarea de reconstruirlo, recalco, no es menor, porque hace a muchos problemas que podríamos llegar a tener si hoy no realizamos eso. Fíjense qué tan vigente está hoy que vemos fenómenos, por ejemplo, como el separatismo, por lo cual el ejemplo de Vox ha sido contundente en reaccionar y pedir que se recupere el Estado, sobre todo por mantener viva la unidad de España. Eso fue impresionante y la verdad que supieron aprovechar ese momento para dar un mensaje que fue contundente y que los españoles cada vez están abrazando más, afortunadamente, ¿no? También vemos luchas, ¿no? Como conflictos raciales o de género, que la implantan las agendas de medios, ¿no? Como en Estados Unidos con el Black Lives Matter y otras cuestiones más. Todo ese fogoneo de los medios, bueno, es esa misma lucha de aquellos que defendemos el Estado, defendemos un ordenamiento, pero, y del otro lado, por supuesto, están aquellos que quieren la desintegración de los pueblos y la desintegración de lo que sería lo civilizatorio. Lo gracioso es que luego la izquierda piensa que hace algo nuevo con sus estrategias, ¿no? Que sus ideas son nuevas, o sea, esa manera táctica que ha tenido, digamos, la izquierda para dividir y desintegrar cualquier unidad política, llámese Estado, digamos, eso es algo que viene de larga data y es tan vieja como su incapacidad de hacer funcionar algún sistema, por supuesto. La izquierda, que ha construido una supuesta reivindicación de derechos, que en teoría se logran gracias a sus reclamos y supuestamente gracias a lo que ellos han hecho, en realidad ha sido siempre gracias a la acción del Estado en cuanto a la integración de los objetivos de la comunidad. Porque la ampliación de derechos, como ellos dicen, en realidad son procesos naturales que la comunidad, en su avance en el tiempo, en su evolución, va teniendo y va haciendo posible esa realización a partir de tener objetivos claros. Vemos, por ejemplo, el caso de Bismarck en Alemania, que lejos de aplicar lo mismo que pasó en Francia, como decimos, esa catástrofe de la Revolución Francesa, pudo unificar en base a la idea de un Estado-nación y sobre todo a tener un sistema que le permitió mantener esa unidad y al mismo tiempo conseguir nuevos derechos que estaban siendo un gran reclamo y que ese reclamo hacía peligrar la unidad de la nación. Entonces, hubo un ganar-ganar, por así decirlo, en esa concreción, esa realización de derechos, pero también en mantener la unidad y reactualizarla. No a partir de la lucha de clases, sino al contrario, a partir de la integración de toda la comunidad. Es decir, no el conflicto o la lucha de clases, géneros o etnias, que es lo que hoy tanto fogonea la izquierda y el globalismo. Porque en realidad eso, lejos de ser evolución, como ellos lo llaman, es una regresión, porque quiere desintegrar la unidad política que tanto a Occidente le ha costado construir. En cambio, nosotros partimos de integrar lo diferente, muy por el contrario de lo que ellos afirman. Mientras que hoy el globalismo, bueno, obviamente, y la izquierda se esmeran en generar cuanto conflicto y división haya. Nosotros como nuevos nacionalistas celebramos la diferencia y pretendemos integrarla, pero siempre dentro de un objetivo nacional, porque es la única manera de hacerlo. Ningún interés de grupo puede estar encima del Estado, de la unidad del Estado como concepto, y el objetivo, digamos, de ser nación, con la pertenencia, obviamente, a una identidad y a una tradición que siempre es necesario defender. Para seguir avanzando, por supuesto, ¿eh? Porque esta idea de poder avanzar mientras se conserva la identidad ha sido la idea de muchos, también otros autores grandes que tenemos, los que tenemos este pensamiento de derecha nacional, por ejemplo, Carl Schmitt o Roger Scruton, ¿no? Desde la idea de qué es
ser conservador políticamente. Lo curioso es que por supuesto, los invitamos a leer a esos autores si no los conocen, porque son autores riquísimos, y además lo curioso es que si ustedes los leen, se van a encontrar no con posturas morales, curiosamente, sino por el contrario, con posturas realistas que tienen que ver con una necesidad de avanzar para poder conservar lo que es esencial para el Estado-Nación. Porque la diferencia principal está en que los izquierdistas se basan en presupuestos morales, no en hechos ni menos en realidades. Tanto es así que, por ejemplo, yo el otro día leí una muchacha, digamos, de Estados Unidos que representa un movimiento progresista. Entonces, ella, fíjense lo que decía, es más importante estar correcto moralmente que estar en lo correcto en cuanto a hechos. Bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas, ¿no? Es decir, la izquierda obviamente la realidad no le importa en lo absoluto, sino obviamente solo sus caprichos de trasnochado. En cambio, nosotros sí reivindicamos y comprendemos los hechos. Comprender la realidad en un sentido lo más amplio posible, no moral. Porque como bien dijo ese gran maestro, fue Nietzsche, el intento moral de demostrar que el mundo es feo y malo ha hecho del mundo algo feo y malo. Por eso reivindicamos lo que es la realidad, no lo que nos gustaría que fuera. Y por eso también podemos ser para muchos políticamente incorrectos, pero solo porque somos políticamente realistas. Y solo comprendiendo la realidad se puede plasmar en ella las ideas. Que nosotros tenemos ideas, no somos contrarios a las ideas. Pero entendemos que si partimos de la realidad tendremos más chance de aplicarlas. Esto fue así en el pasado y lo es aún más en el presente. Si queremos generar un sentido común y traer a la mesa propuestas patriotas contra el nuevo orden mundial, como la que estoy desarrollando, que es la defensa del Estado-Nación, debemos primero entender por qué lo hacemos.